Me llamo Isabel Teresa Márquez López. Tengo 32 años. Vivo en la Colonia del Valle, Ciudad de México. Trabajo por las mañanas como asistente en una editorial pequeña y por las tardes hago encargos, arreglo casas, sirvo en eventos familiares cuando me lo piden. Vivo en un departamento que compré con mis ahorros, cada centavo ganado limpiando, sirviendo mesas, aceptando trabajos sin preguntar, y duermo con la sensación de que algo en mí no tiene sitio fijo. Ahora mismo mi pulgar izquierdo tiene siempre una pequeña callosidad de tanto sostener platos, mis manos huelen a limón y a jabón casi todo el día. Emocionalmente, me siento cansada y alerta, cansada por años de buscar aprobación que nunca llega, alerta porque las celebraciones en mi casa suelen ser el termómetro más honesto de cuánto me valoran. Antes de empezar, si te gustan historias reales que duelen y que, de alguna manera, ayudan, por favor considera suscribirte. Compartir esto no es fácil para mí, pero quizás a alguien allá afuera le dé fuerzas escucharlo. Era una tarde húmeda de junio, el aire pegajoso que entra por la ventana y se mezcla con el olor de mole negro que guisaban en la casa de mis padres adoptivos. La casa tenía ese ruido constante de familia, la vieja radio del comedor que hablaba noticias y anuncios, la licuadora que no dejaba de funcionar en la cocina, la intermitencia de una regadera en el baño que alguien usó temprano. Las paredes del pasillo olían a incienso barato que mi madre prendía los domingos cuando limpiaba y quería espantar las malas vibras, y la luz filtrada por las cortinas daba a todo un tono cálido, casi traicionero. Yo iba a servir la mesa en una fiesta donde mi familia adoptiva celebraría a sus hijos biológicos, Julián, de 28 años, y Sofía, de 25. Ellos llegaban con regalos, anécdotas de la universidad y planes para viajes que nunca me habían mencionado. Yo iba a poner platos, rellenar copas y sonreír con la boca mientras una voz interior se me quebraba. Mi madre adoptiva, Teresa, o mamá, con esa tilde de propiedad que a veces usaba, dependiendo de quién mirara, tenía la voz áspera de alguien que había dicho muchas órdenes y pocas disculpas. Mi padre, Ernesto, trabajaba en la construcción y regresaba con las manos llenas de harina y sudor. Cuando bebía, se le aflojaban las palabras y aparecía cierta ternura que luego borraba con indiferencia. Mis hermanos biológicos habían vivido una vida con apoyos que me habían sido negados, matrícula pagada en universidades, viajes a Europa gracias a una tía que apoyaba a los suyos, electrodomésticos nuevos que llenaban su piso mientras yo guardaba durante años para arreglar el freno de mi bicicleta. Cuando entré a la cocina esa tarde para poner las ollas en la mesa, sentí de nuevo la vieja costumbre de hacerme invisible. La cutícula de la esquina del pulgar me dolía, la coladera del fregadero canturreaba con restos de arroz. Me quité el delantal viejo y lo doblé con dedos que temblaban al intentar mantener la compostura. Isabel, por favor, mezcla la ensalada y trae las servilletas del cajón, dijo mi madre sin mirarme mucho. Y acuérdate de no dejar que se enfríe el mole. Asentí. Ella no llamó a ninguno de los otros para ayudar. Nunca lo hizo con cosas que no quisieran aparecer en las fotos. Yo iba a estar detrás de la cámara, nunca en ella, detrás de la mesa, nunca en el centro. El comedor olía a cilantro, a cebolla crujiente, a pan recién horneado. Afuera, la calle tenía su propio concierto, claxones a lo lejos, vendedores que ofrecían empanadas con voz quebrada, perros que peleaban por un hueco de sombra. La ciudad, como siempre, no se detenía por nuestras pequeñas peleas familiares. Mientras cortaba el jitomate, me vino un recuerdo nítido, la primera vez que mis padres adoptivos me dieron a preparar la mesa para una celebración en la que mis hermanos serían el centro. Tenía 12 años. Las servilletas eran blancas con encaje y yo las planché una por una. Recuerdo mis manos temblando y un pensamiento que se repite hasta hoy: si lo hago perfecto, tal vez me quieran más. Esa creencia se convirtió en un hilo que me ha atado y que me ha hecho servir más de lo que me han permitido recibir. En voz baja, y con la boca llena de nostalgia, hablé sola mientras acomodaba los platos. No es la primera vez. Lo mismo, otra vez. Si esto te está resonando, un me gusta ayuda mucho para que más personas encuentren estas historias. Lo digo porque en la cocina, entre cucharas y memorias, se aprende que la palabra familia puede esconder un montón de silencios. El timbre sonó. Sentí un nudo en el estómago que bajó hasta la pelvis, como si mi cuerpo supiera que mi lugar en esa tarde sería el de sostener la celebración más que disfrutarla. Abrí la puerta, mis hermanos entraron con risas preparadas, con abrazos cálidos para mis padres y gestos casuales hacia mí, algo entre la cortesía y la indiferencia. Isa, dijo Julián dándome un abrazo rápido. ¿Te ves cansada? ¿Todo bien en el trabajo? Sonreí porque así debe ser.
Respondí con una frase mecánica y me retiré hacia la cocina con una bolsa de servilletas. La mesa estaba puesta, pero faltaba el centro, la atención, la condecoración que siempre iba a ellos. Yo colocaré la fuente del mole en el centro y me sentaré en el borde, con la paciencia de quien ha aprendido que su voz solo es escuchada si sirve un vaso. Mientras servía, escuchaba frases sueltas, planes, humor de oficina, recuerdos escolares en los que mis padres exhibían orgullosamente fotos de cuando sus hijos ganaron premios, fotos en las que yo aparecía de espaldas, sirviendo el pastel. Sentía ese resorte interno que me decía que cualquier protesta mía sería una molestia. Me mordí la lengua porque protestar en una celebración es como lanzar una piedra en un estanque, el ruido se escucha, pero las ondas se pierden en la superficie y nadie mira las profundidades. Mi respiración estaba entrecortada, un escalofrío me subía por la nuca y mis manos sudaban sobre el caso caliente del mole. Noté que mi cuerpo empezaba a recordar todas las veces en que mostraron cariño condicionándolo a mi utilidad, nos ayudas en la casa y te damos cariño, eres parte de nosotros cuando obedeces. En mi cabeza, esos enunciados siempre venían con una factura que nadie me ayudó a pagar, amor a cambio de servicio. Me sirvo un vaso de agua mientras escucho a mi madre reír con una anécdota de cuando los niños eran pequeños. Sonreí por costumbre y por miedo. ¿Por qué da miedo la verdad? Porque la verdad a veces desgarra las telas que sostienen la historia de una familia. Y yo, por años, he sido la costurera silenciosa que remienda para que la tela no se rompa. Alguien dice un chiste sobre la universidad. Sofía habla de su beca. Yo recoloco las charolas con la precisión de quien ha hecho esto miles de veces. Afuera, un vendedor de helados pasa y suena la música infantil. Me imagino a una niña pequeña corriendo hacia él con una moneda en la mano, con una libertad que a mí me fue negada no por falta de dinero sino por falta de un lugar legítimo en la mesa. Antes de que suenen los brindis, guardo en mi bolsillo el recibo de un pago que hice por una reparación del auto de mi padre hace 3 meses. Fue mi dinero, lo hice porque no quería su reproche. A veces pienso que esas pequeñas inversiones fueron mi manera de comprar silencio. No quiero que esto suene a rencor gratuito. Hay momentos con mis padres en los que su ternura es real. Pero la ternura verdadera no exige que uno se borre cada vez que llega un regalo. Y a eso venía hoy, una cena para celebrar a los hijos biológicos en la que yo serviría el lugar del aplauso. Si te identificas con esto o conoces a alguien que ha vivido algo parecido, deja un comentario. Leo todo. En la cocina, entre el vapor y los platos, mi voz tiembla, pero sigo en pie. Cuando cierro los ojos me vienen imágenes en blanco y negro, un papá con botas embarradas que me alzaba en brazos la primera vez que vine aquí, una mamá que me peinaba recogiendo el cabello con paciencia fingida. Fui adoptada cuando tenía apenas 5 meses, mi certificado de nacimiento dice un nombre que no uso. Mis recuerdos previos a la casa de mis padres adoptivos son fragmentos junto al frío de un hospital y una mujer con ojos grandes que me miró una sola vez y dijo, cuida de ella, por favor. Mi adopción tuvo una promesa detrás, la promesa de amor incondicional que, con el tiempo, demostró ser condicional. El piso de la cocina guardaba marcas de toda una vida de fiestas, manchas de vino mal limpiadas, pequeñas gotas de salsa que se habían convertido en recuerdos petrificados. Esa tarde, mientras sacaba la fuente grande con las manos cubiertas de vapor, recordé la primera vez que noté la diferencia entre ser hija y ser la que sirve. Tenía 9 años, era el cumpleaños de mi hermano mayor. Yo había cocinado un pastel sin ayuda. Cuando lo pusieron en la mesa y todos aplaudieron, la primera reacción de mi madre fue mirar a Julián y decir, mira lo que hizo tu hermana. Sus ojos se encontraron con los de él en una especie de trueque, reconocimiento para él, utilidad para mí. Le di el trozo de pastel que me correspondía, me sentí como si hubiera entregado algo más que azúcar. En la adolescencia, el rechazo se volvió más puntiagudo. Mis notas eran decentes, pero cuando le pedí a mi padre apoyo económico para una clase de dibujo, él me preguntó si había pensado en trabajar primero para aportar a la casa, antes de soñar. Mis hermanos, en cambio, recibían ayuda sin cuestionamientos, laptops nuevas, viajes de intercambio, cursos caros. Cuando lo confronté, mi madre señaló mi empleo, tú te las arreglas, Isabel. Ya te lo dije. La frase, dicha así, sin abrazo, se convirtió en el golpe más punzante. Ese, ya te lo dije, era una sentencia que cerraba puertas. Dormí muchas noches con la sensación de que cualquier momento de vulnerabilidad sería usado como evidencia de mi debilidad. Aprendí a enmascarar el dolor con humor, con la labor constante de servir. Servir se volvió un refugio. Si estaba ocupada arreglando platos,
no tenía que cuestionar por qué me daban menos oportunidades. Si estaba cocinando, no tenía que escuchar los juicios velados sobre mi independencia emocional. Ser útil era una moneda que cambiaba por silencio. Había también ocasiones de ternura auténtica, fragmentos que sostuvieron mi lealtad. Mi madre adoptiva tenía un ritual nocturno cuando la ansiedad me atacaba, venía con una taza de té y se sentaba en el borde de mi cama. Esos momentos eran evidencia de que no todo era desprecio. Pero a menudo, esa ternura estaba condicionada a que yo siguiera siendo la servidora leal. Cuando me alejaba, la ternura se volvía fría y la casa se quedaba en un silencio que olía a formalidad. Una tarde, a los 18 años, encontré una libreta con recortes de fotos, en una página, el acta de nacimiento de mis hermanos biológicos con notas de regalos y gastos, en otra, un recibo de una beca para Julián. En la parte inferior, en letra apurada, había una lista de gastos especiales, que nunca incluyó lo que me costaba a mí. La libreta me enseñó lo que mi madre no decía, que mis necesidades no estaban en la lista. Fue una revelación fría, como agua sobre la piel caliente. Empecé a entender que la equivalencia emocional jamás sería devuelta si no la reclamaba. En la cena de esa tarde, serví vino y agua, reí en su momento y luego me retiré a la cocina donde todo el ruido se transformó en mi latido, copa, vidrio, platos. Era como si mi cuerpo hubiera aprendido un lenguaje llamado silencio servil. Cuando por fin me senté, fue en la banca menor del comedor, donde el sol daba hasta la rodilla y me mostraba que mi lugar era estar a la orilla. «Te ves más delgada», me dijo Sofía con una voz que intentaba ser amable y que, sin embargo, escondía una observación que no llegaba al fondo de mi vida. «Es la dieta de oficina», respondí con una sonrisa enlatada. Mis hermanos hablaban de un viaje que planeaban para celebrar el fin de semestre. Mis padres comentaban lo orgullosos que estaban. Todo era fiesta. Todo era bronce para ellos. Sentí una punzada tan aguda que tuve que salir al patio para respirar. El aire olía a tierra mojada y a guayaba del árbol que mi padre insistía en cuidar, aunque no supiera en qué estación podar. Me apoyé en la barandilla y dejé que el olor me invitara a pensar en otras cosas, en mi primer trabajo formal a los 15 años, en cómo en todas las fiestas había sido la mano invisible que mantenía el montaje perfecto. Si me voy ahora, nadie lo notará, pensé. Esa idea no nació por desesperación sino por cansancio. No quería que lo notaran. Quería ser libre para decidir cuándo aparecer en la mesa sin que mi presencia se confundiera con la servidumbre. Dentro de mí se agolpaban emociones, rabia fría, tristeza que masticaba como un amargo, culpa por sentir que mi familia no era justa. Había aprendido a preguntarme si mi derecho a reclamar era legítimo. ¿Era ingrata? ¿Era desagradecida por años de techo? Estas dudas se instalaban para que yo no hiciera reclamos. Eso es lo que la negligencia emocional hace, te enseña a dudar de tu legitimidad. Una noche, en la que todo parecía encenderse por dentro, le escribí una carta a mi madre. No se la di. La escondí entre las páginas de un libro de recetas. Decía, mamá, a veces siento que soy la que guarda la casa mientras tus verdaderos hijos se llevan los aplausos. No quiero que desaparezca mi lugar. La carta estaba llena de miedo y esperanza, y de una claridad que me quemaba. No la entregué porque el miedo me convirtió en silencio otra vez. Si esto te resuena, comparte en los comentarios, me ayuda a saber que no estoy sola. Y si alguna vez quisiste hacer algo y el miedo te quitó la voz, aquí estamos para escucharte. En esos silencios, aprendí a leer las pequeñas señales, la manera en que me tocaban el brazo cuando querían pedir algo y luego lo retiraban para que no supiera cuánto me necesitaban. El día de la celebración se acercaba y sentí que algo en mí se apretaba como una cuerda. No sabía todavía que ese día algo más saldría a la luz, algo que movería la mesa y los papeles sobre ella. Cuando llegué temprano para ayudar con los últimos detalles, la casa estaba en su mejor disfraz, cojines repeinados, mantel planchado, velas perfumadas que olían a vainilla. Mis manos conocían cada esquina, la marca en la mesa donde siempre se apoyaba el codo de mi padre, la pequeña rajadura en la loseta que yo había pegado con cemento temporal una vez. Serví la ensalada en silencio y me reí por dentro al recordar que siempre he sido la persona que recibe las devoluciones de los invitados. Gracias por todo, dicen, y se van sin mirar a quien hizo que todo fuera posible. Esa tarde, mientras preparaba la mesa, encontré algo que me heló la sangre, un sobre blanco clavado por debajo de una silla, con mi nombre escrito torpemente. Mi pulso se aceleró. En mi mano, las letras parecían más grandes y domadas por la desesperación. Lo abrí discretamente. Dentro había una carta pequeña,
con letra temblorosa. Isabel. Te hemos querido desde que llegaste. No lo dudes. Eres parte de nosotros. Pero entendemos que en ocasiones te sientas fuera. No queremos dramas en la cena de esta noche. Estamos orgullosos de que tus hermanos puedan celebrar. Haz lo tuyo como siempre. Te necesitamos para que todo esté perfecto. Con cariño, mamá. Sentí una mezcla de alivio y vergüenza. ¿Por qué el alivio? Porque la carta, a su modo torpe, confirmaba algo que yo ya sabía, que mi familia veía mi presencia como una herramienta más que como una igual. ¿Por qué la vergüenza? Porque la carta era una petición de que yo mantuviera la paz, me pedían hacerme invisible en pro de la armonía. En ese mismo momento, Julián entró en la cocina con una caja de una tienda fina. Abrió la caja y con un brillo paternal me dijo: «Es para mamá. Una plancha nueva, ya sabes que ella siempre dice que la suya está vieja». Mis manos se quedaron pegadas a la tabla. Sentí como si en lugar de ser hija fuera el personaje secundario de un libreto en el que mi papel era siempre secundario. Le dije que me ayudaría a llevarla a su cuarto y noté que su gesto fue de cortesía, como quien ayuda a una empleada, no a una hermana. Hubo una especie de distancia que no pude ignorar. Durante la cena, los brindis se multiplicaron. El aire se llenó de frases grandilocuentes. A mis hijos, por su esfuerzo, dijo mi padre con la copa en alto. Sofía habló con emoción sobre sus futuras metas. Todos aplaudieron. Yo serví la última ración de arroz y observé el brillo que se posó en sus ojos. Entonces, de manera impulsiva, me levanté y tomé la palabra. Quisiera decir algo, dije con voz temblorosa. El silencio fue inmediato, pesado como una losa. Mi corazón golpeó en mi pecho con tanta fuerza que sentí que se iba a romper. Mis manos, que solo habían sujetado platos hasta ese momento, empezaron a temblar. No planeé lo que diría. Simplemente salió: no quiero ser solo la que sirve la mesa. Quiero que se note que yo también tengo derecho a ser celebrada o, al menos, a que mis necesidades no se borren. Hubo un murmullo. Algunas miradas se posaron en mí como si yo hubiese interrumpido algo sagrado. Mi madre se puso pálida y bajó la mirada hacia el mantel. Mi padre frunció el ceño. Julián murmuró algo y Sofía miró su copa con desdén. La atmósfera se tensó hasta cortarse. Isabel, no empieces, dijo mi madre con una voz que intentó ser firme. No es nada, intentó reparar mi padre. Somos una familia, hagamos las paces. Pero mi pecho ardía y algo dentro de mí ya había cruzado la barrera del silencio. Saqué del bolsillo la carta que había encontrado y la sostuve como si fuera una prueba pequeña y frágil. Mamá, esta carta me lo pide a mí, dije. No queremos dramas en la cena. Siento que me piden que sea invisible para que la armonía se conserve. No quiero esa armonía si cuesta mi voz. La tensión explotó en reproches y emboques. Mi madre, en un arranque, me acusó de dramatizarlo todo. Siempre haces una escena, dijo. Mi padre, tratando de mantener el control, me pidió que no arruinara la noche. Mis hermanos, incómodos, se miraron entre ellos. Julián dijo que a veces exageraba. Sofía, con una frialdad cortante, comentó: si quieres ser celebrada, trabaja duro y será distinto. La conversación se volvió una tormenta que arrojó piedras que dolían. Palabras como agradecida, exagerada y egoísta rebotaron en las paredes. Sentí que mi garganta se apretaba y que las lágrimas querían salir, pero mi cerebro ordenó guardarlas. Había algo más: descubrí que no solo era invisible, sino que mi silencio había sido instrumentalizado. En el calor de la discusión, mi madre reveló, con voz rota, algo que nadie había esperado: no fue fácil para mí cuando los adoptores nos dijeron que podíamos ayudar a la pequeña. No queríamos hacer daño, Isabel. Solo, no sabíamos cómo manejar dos tipos de amor. La frase cayó como una confesión tardía. ¿Dos tipos de amor? Contesté. ¿Es eso una excusa para que mis logros no cuenten? El capítulo que siguió fue de reproches y de confesiones a medias. Mi madre admitió que había sentido una culpa inicial por haber recibido a 2 hijos biológicos después de adoptarme a mí, que la familia, la tía rica, el entorno, había presionado en ocasiones y que, sin darse cuenta, la dinámica se inclinó hacia los suyos. Pero sus palabras venían envueltas de justificaciones, problemas económicos, tensiones con la tía que apoyaba más a los suyos,
miedo a perder el cariño de la comunidad. Las explicaciones intentaban coser lo que estaba roto, pero no abrieron el espacio para el dolor que yo llevaba acumulado. Mi rabia, que hasta entonces había sido fría y contenida, se volvió caliente y sonora. Conté entonces cosas que durante años hubiese guardado, las noches en que pagué yo la despensa, las clases que no recibí por falta de apoyo, las veces que me pedían que me quedara cuando quería estudiar fuera. Mis palabras fueron claras y, por primera vez, directas. No se trataba solo de reclamar dinero, pedía reconocimiento, una equidad emocional. El silencio que siguió fue más cortante que cualquier grito. Mis padres bajaron los ojos. Mis hermanos respiraron como si algo en su historia familiar se hubiera movido sin permiso. Y yo, en medio de la mesa donde había servido durante tanto tiempo, sentí que por fin mi voz encontraba su lugar, pequeño y tambaleante, pero real. Si esto te ha hecho sentir, piensa en alguien que ha guardado palabras por años y anímalo a que las diga. No olvides suscribirte si quieres escuchar cómo sigue esta historia, no es fácil, pero cada paso cuenta. Después de la discusión, la casa pareció una máquina averiada que necesitaba tiempo para volver a funcionar. Las conversaciones se volvieron medidas, los gestos más cortos. Mis padres, por un lado, intentaban reparar con pequeños actos, un abrazo torpe, una disculpa murmurada. Mis hermanos, por otro lado, se mostraban irritados, como si mi reclamo hubiera sido una mancha que no sabían cómo limpiar. Yo misma me sentí exhausta, había sacado de mí una verdad que me había costado años entender. En los días siguientes me dediqué a observar, a juntar evidencia emocional y práctica. Busqué en los archivos de la casa, cuentas, recibos, y encontré lo que siempre sospeché y ahora pude nombrar con claridad, una tendencia sistemática a priorizar los gastos en mis hermanos. No hablo solo de regalos, sino de inversión educativa, de seguro médico complementario, de pago de cursos. Yo había pagado muchas cosas de mi bolsillo y la familia las vio como contribuciones de alguien, agradecido, en lugar de reconocer que el reparto no era equitativo. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a arreglar un cajón, encontré una carpeta con papeles que mezclaban facturas y cartas. Entre ellas hallé algo aún más delicado, una carta antigua de la tía que había acompañado financieramente a la familia. En la carta, la tía sugería con nombre propio que, apoyar a los suyos, aseguraría un buen legado y que había convenido a pagar la universidad de Julián y la carrera técnica de Sofía. Era un documento que explicaba mucho sin decirlo del todo. Era una evidencia de que ciertas decisiones no fueron espontáneas ni puramente emocionales, sino sostenidas por influencias externas que daban privilegios a sus biológicos. Mi cuerpo se llenó de una licencia amarga, no solo había sido invisible en afecto, sino que había sido desplazada por una red de favores que no me incluyeron. Me sentí utilizada y manipulada en un sistema en el que mi valor era instrumental. Sin embargo, al encontrar esos papeles, también se abrió un canal, ya no era solo mi palabra contra la suya, había sustento. Un día llamé a una amiga, Laura, que estudió trabajo social. Le conté lo que encontré y ella me dijo con voz suave, tienes derecho a exigir un lugar justo. No es rencor, es justicia emocional. Sus palabras resonaron como un faro en la niebla. Pedí ayuda para organizar mis pensamientos, para poner límites y crear un plan realista, hablar con un profesional, gestionar mis finanzas, plantear límites concretos en la casa. Volví a hablar con mis padres pero, esta vez, con la carpeta en mano. No para pelear, sino para buscar una solución práctica. Les propuse algo simple, que se estableciera un fondo familiar equitativo para emergencias y oportunidades, que se revisaran los gastos educativos pasados y se acordara alguna compensación simbólica para reconocer las desigualdades. No pedí dinero por venganza, pedí acuerdos claros. La reacción no fue la que esperaba. Mi madre se enfureció y dijo que yo estaba jugando a las cuentas, que convertir el cariño en números era mezquindad. Mi padre, más silencioso, se encogió. La conversación terminó en un punto muerto. Se cerró como cuando una puerta se traba y no vuelve a abrirse con facilidad. En la cocina, remendé mi delantal y pensé que la familia no tiene que parecer perfecta para que haya amor. Pero el amor no puede ser impuesto como pago por los servicios de alguien. No debía aceptar una jerarquía que me relegaba. Si quería un cambio real, tendría que ir más allá de pedir, tendría que actuar. Organizarme fue doloroso pero liberador. Empecé a ahorrar con más disciplina. Pedí terapia, asigné horas en mi semana para trabajar en mi proyecto personal, y sobre todo, aprendí a decir no sin pedir permiso. No puedo servir hoy, dije por primera vez en voz alta cuando me invitaron a una cena familiar ligera.
Las caras se contrajeron, pero el resultado fue distinto, quedaron obligados a ver mi ausencia. Y al ver el vacío, tal vez, empezaron a entender que mi presencia no era un recurso inagotable. No fue una solución instantánea. Las noches seguían siendo largas, las dudas regresaban en forma de insomnio. Sentía frío en el estómago antes de las reuniones, pero ese frío ya no era sumisión, era resistencia. A veces, cuando me atacaba la culpa, recordaba la carta que no entregué años atrás. La saqué de su escondite una noche y la leí con las manos temblorosas. No quiero que desaparezca mi lugar, decía. Me la guardé en la cartera y la llevé como amuleto. Hubo momentos de desesperanza, una cena en la que mi padre se quedó callado y mi madre tuvo una rabieta, acusándome de ingratitud frente a invitados. Ese episodio me dolió más que la acusación, me golpeó la forma en que la vergüenza pública puede ser usada para silenciar. Pero también fue la última vez que acepté que me humillaran así. Aprendí que el orgullo de pedir justicia puede ser más luminoso que el de permitir humillaciones por miedo a la soledad. En la búsqueda de justicia encontré también algo inesperado, el testimonio de mi propia fuerza. Descubrí que podía levantar la mirada sin pedir permiso, que mis manos podían servir sin sentir que servían para esconder mi rostro. Me quedaban heridas, sí. Algunas cicatrices se notan con los años y nunca se borrarán. Pero la verdad es que empecé a construir límites y a decir no cuando algo atentaba contra mi dignidad. Si lo que cuento te toca, no olvides suscribirte, compartir estas historias ayuda a que otras personas se atrevan. Y si alguna vez tuviste que poner la mesa para que otros brillaran, dime en los comentarios, ¿cómo encontraste tu voz? Las semanas siguientes fueron una mezcla de tensiones y pequeños avances. No hubo una epifanía colectiva en mi familia, ni un cambio total que lo resolviera todo. No funcionó así, la transformación llegó en microsecuencias, en conversaciones difíciles comenzadas y no siempre terminadas, en decisiones pequeñas que sumaron. Una tarde, mi madre me llamó a solas. Había en su voz algo que no era ni culpa ni orgullo, sino cansancio. Se sentó frente a mí, con las manos cruzadas, como quien intenta encontrar las palabras que el corazón no le dejó decir antes. Isabel, dijo, sé que te hice daño. No fue suficiente decirlo y punto. Quisiera que supieras que estoy intentando entenderte. Sus dedos temblaron sobre la taza. No era una confesión perfecta ni una disculpa bien elaborada, pero era un inicio. Respondí con sinceridad, sin buscar justificarlo todo, le hablé de mi cansancio, de mi deseo de ser vista, de que no pedía premios ni retribuciones exorbitantes, solo equidad emocional. Mi madre pasó muchas noches en vela después de eso. La vi leer libros que yo le había dejado sobre relaciones familiares y reparación emocional. No todo fue lineal, hubo regresiones, momentos en que volvía a negar las cosas y yo sentía que la casa se cerraba. Pero también hubo instantes de ternura diferente, una llamada a media tarde solo para preguntar cómo me iba y un mensaje que dijo, te quiero, sin un recuadro de condición. Julián y Sofía, por su parte, no se transformaron de la noche a la mañana. Julián vino una tarde con una disculpa sobria y honesta por la manera en que había minimizado mi situación. Sofía, más resistente, tardó más y su disculpa llegó acompañada de acciones. Finalmente ofreció ayudar con ciertos gastos que antes le parecían innecesarios para mí. No fue un triunfo perfecto, hubo tensión, hubo orgullo, pero el diálogo se abrió. Yo también cambié. Aprendí a recibir. Ese fue mi gran desafío, aceptar una ayuda sin pensar que era una trampa para comprar mi silencio. Me inscribí en clases de ilustración que siempre quise y dejé que un amigo pagara por un taller una vez, una aceptación valiente y nueva. Empecé terapia regular y, con terapia, aprendí a poner límites no desde la rabia sino desde el cuidado propio. Dejar de servir, o servir menos, ya no fue un acto de protesta sino de conservación. Algunos en mi familia nunca entendieron del todo. Algunos optaron por mantener la vieja dinámica. Aprendí a vivir con eso, las personas cambian a su ritmo y no siempre en la dirección que uno desea. Aceptar esa realidad fue parte de la curación. Hubo un momento, meses después, en que juntamos lo que llamamos reunión familiar de balance. No era un acto teatral, fue una mesa donde cada uno dijo que necesitaba. Yo pedí reconocimiento por los años en que la invisibilidad era mi horario laboral. Les pedí cero dramáticamente, sino con la calma que dan los límites firmes. No esperé una ovación. Recibí un asentimiento y, por primera vez, una invitación real. ¿Quieres venir al viaje con nosotros?, preguntó mi madre. Era un gesto pequeño, que no borraba el pasado,
pero marcaba una posibilidad de futuro compartido distinto. La lección más grande que esta historia me dejó es que el amor familiar no es automático ni eterno, se construye y se mantiene por acciones repetidas. No sirve decir, te quiero, si las acciones resumen lo contrario. La justicia emocional exige tiempo y a veces medidas concretas, compartir gastos, escuchar sin interrumpir, ofrecer apoyo real. Pero también exige un acto valiente de reconocer que no todo puede arreglarse. Algunas heridas quedan y se convierten en memoria, la memoria, sin embargo, no es sentencia, puede ser combustible para construir algo nuevo. Hoy, cuando vuelvo a servir una mesa en la que mi familia celebra algo, lo hago desde otro lugar. Sigo poniendo platos y cuidando que no se quemen las tortillas, pero cuando me llaman por mi nombre, me siento en la silla del centro si quiero. Aprendí a decir, hoy sirvo, pero mañana quiero ser celebrada. Y mi familia, de a poco, aprende a corresponder. Si te ha conmovido mi historia, suscríbete para escuchar más relatos reales y comparte si conoces a alguien que necesite escuchar que no está solo. ¿Has vivido algo parecido? Si te atreves, cuéntamelo en los comentarios, me tomo el tiempo de leer cada mensaje. No todo terminó perfecto. No hay un final feliz, estruendoso. Hubo muchas noches de insomnio y días de lágrimas contenidas. Aún hay cicatrices, un gesto que no vuelve, una promesa que quedó cortada. Pero también hay crecimiento, la capacidad de nombrar lo que duele, de pedir espacio, de recibir ayuda sin avergonzarse. Mi historia termina con un gesto simple. El último día de la celebración, antes de que todos se fueran, recogí las servilletas, lavé las copas y, cuando todos estaban listos para salir, me puse de pie en el umbral del comedor y les ofrecí un brindis no por el pasado sino por la posibilidad de ser distintos. Por nosotros, dije. Por aprender a vernos. Alzó sus copas, y por primera vez en muchos años, sentí que no solo habían levantado sus vasos, levantaron también una promesa pequeña, vulnerable, real. Gracias por escuchar. Si esto ha llegado a ti en un momento necesario, compártelo. Tal vez alguien encuentre en estas palabras la valentía para decir lo suyo.